dulces milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Sobrinas de milonga corrida, pero no se avergüencen, el tango es la expresión más popular y yo que soy un hombre derecho, que vengo del pueblo y al pueblo voy, me honro bailándolo. Ven para acá, sobrina. La seducción y el encanto de la danza del tango llegó a todas las esferas sociales en América y en Europa a comienzos del siglo XX. ¡Alberto! ¡Hija! ¿No les da vergüenza bailar un tango? ¡Ay, si las ve su padre! Pero, mamita... ¡Cállese la boca, descocada! ¿Dónde se ha visto una niña bailar esta música de perdición? No las puedo dejar un minuto solas. ¿Y vos? ¿Te crees que estás en lo de Hansen? Mirá el ejemplo que das a tus sobrinas. Hermana, que a vos también te gustaría bailar. Pero ¿de dónde viene el misterio del tango? ¿Cómo surge? ¿Y qué raíz tiene? Según Vicente Rossi, el vocablo tango sonó en el Río de la Plata desde la época de la colonia, por ser este el nombre que los africanos esclavos le daban a sus parches de percusión. Por eso, cuando pedían permiso para reunirse a candombear, decían a tocar tango. En el Río de la Plata, a fines del siglo XVIII, se produce un importante ingreso de población negra. Llegaban a estas tierras para su explotación dentro del régimen de la esclavitud. En 1778, el monarca de España, Carlos III, dictó un reglamento por el cual Montevideo era habilitado, entre otras ciudades, como puerto comercial. Unos poquitos años después, en 1791, se dio a Montevideo lo que en aquel momento era un privilegio, que fuera el único puerto de entrada de negros para todo el virreinato. Dado que aquí no había minas, el trabajo de los negros no fue de la dureza que en otras regiones de América. Pero obviamente hicieron los trabajos más penosos y fundamentalmente hacían el servicio doméstico. Esto permitió que las relaciones entre los distintos grupos sociales con el negro fueran menos tensas quizás y a veces hasta cordiales. No faltan hechos de violencia, pero eso es la excepción. Los esclavos en un principio conocieron las cofradías religiosas de la iglesia, que eran la de San Benito y San Baltasar, los santos negros, y también Nuestra Señora del Rosario, que era para mujeres, esa cofradía, y podrán haber habido otras, yo no conozco. Y después las salas de nación, según el lugar de procedencia supuesto, o que ellos sabían de su lugar de pertenencia, se agruparon en salas. Congo, Mozambique, Banguela, Mina, Mandinga, etc. Sin duda que en esos tangos o bailes había también allí un aire religioso, había una práctica religiosa detrás que a los africanos les permitía la comunicación con sus ancestros o con sus deidades, dependía de cada pueblo. Porque no olvidemos que hubo más de 40 pueblos africanos presentes aquí en Montevideo hacia 1800, 1810. Es decir, que era mucha la diversidad cultural que puede apreciarse. Difícil sí es establecer a qué pueblo puede pertenecer el término tango. Sí, que indudablemente es un término africano. La palabra tango aparece escrita por primera vez en el Río de la Plata cuando las familias de Montevideo hacen un reclamo ante el Cabildo en 1808.
Montevideo, noviembre 21. Borrador de un oficio del Cabildo de Montevideo al gobernador don Javier Elío, para que determine alguna disposición prohibiendo los tangos o bailes de negros esclavos en la ciudad y extramuros. Pero, ¿qué tenía que ver este tango de comienzos del siglo XIX con el tango que conocimos casi un siglo después? ¿De qué se quejaban los vecinos del Montevideo de entonces? Cómo se tocaba y cómo se bailaba, no sabemos muy bien, pero que se bailaba alguna cosa que se llamaba tango, no hay ninguna duda. El gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, decreta en 1816, entre otras cosas, una prohibición sobre los tangos de los negros. Las autoridades montevideanas entendían que la sociedad se escandalizaba por el barullo que provocaban estas reuniones, que además los distraían de sus tareas domésticas y por eso pretendieron reivindicar la moral pública y la tranquilidad mediante esta represión. Se prohíben dentro de la ciudad los bailes conocidos por el nombre de tangos y solo se permiten a extramuros en las tardes de los días de fiesta hasta puesto el sol. Isidoro de María, en sus crónicas del Montevideo antiguo, también se refiere a los tangos de los negros. En una ocasión dice, y siga el tango, y en otra ocasión, el tango se prolongaba hasta altas horas. Lo dice Isidoro de María en sus crónicas que él refiere a 1828. Es decir, que podemos tejer un hilo conductor en todo el siglo XIX del tango como baile, danza, canto y toque de instrumentos africanos. Según Vicente Rossi, en su obra Cosas de Negros, al decir tangos, englobaban local, instrumentos y baile. Ahora, cuando pasa el tiempo y llega la abolición de la esclavitud, dada la situación de sometimiento de los negros no habían podido tener ninguna preparación que les permitiera escalar socialmente. Entonces van a habitar barrios pobres, en residencias muy humildes, y allí van a hacerse vecinos, incluso a veces van a compartir, como en el caso del conventillo, su habitación con los europeos que venían a hacerse la América. Y también con los expulsados del campo, dadas las transformaciones que había. Entonces allí se forma un verdadero melting pot. Es el melting pot que nutre el sainete nuestro y que además se filtra también en los ritmos musicales. Es una época de inestabilidad musical, las cosas están como gestando, ¿no? Pero hay elementos que a mí me remiten al tango posterior, ¿no? A la gestación del tango rioplatense. Algo que sí se sabe con certeza que desde el comienzo más lejano, esta música fue acompañada de una danza. Aunque las danzas africanas relacionadas con las tradiciones culturales y religiosas eran en general separadas, hay pistas claras de que aquí en América el negro esclavo fue quien llegó espontáneamente a un acercamiento de los cuerpos que concluyó en lo que es el abrazo de la pareja de baile. Pero sabemos sí qué letra cantaba en el momento. Las letras que cantaban en esos tangos originales, digamos, que tratan del gozo, del baile de los negros, frecuentemente cómo bailaban, cómo quebraban, ¿no es cierto? Hablan siempre de los cortes, de las quiebras, etc. Y un cierto estilo de bailar muy a lo negro. La situación es muy compleja, hay muchas puntas, muchos caminos que se entrecruzan, difícil de precisar hoy, ¿no? Pero lo cierto, lo que yo sé, es que las comparsas tocaban y bailaban tangos. Y la referencia, por ejemplo, a la coreografía que yo encuentro, es que ya es en 1870 es una danza que hacen las comparsas de pareja abrazada, ¿no? Y un texto, digo, de una comparsa decía: Sirarum morena, sirarum payá, quibrando zambumba, que te haré gustar. Y le contesta la negra, ¿no? Yo no puedo, negrito, quebrar la cintura, quebrando la tuya, las dos quebrarán.
ahí me está refiriendo a un baile, una danza llamada tango, que tiene esa técnica de quebrar, del baile quebrado, tiene la técnica de la pareja abrazada, que ya son características muy fuertes del tango rioplatense, ¿no? Esta interacción de culturas se refleja en el repertorio de las comparsas de negros y lugolos que no solo ejecutaban tangos y candombes. Todas las comparsas montaban sus tangos, sus valses, sus mazurcas, sus candombes también, y se tocaba y se bailaba en ese momento. El tango en todo el siglo XIX fue sufriendo cambios, fue sufriendo modificaciones, ha influido sin duda por, diríamos, las corrientes musicales europeas. Los africanos mismos, ya en mitad del siglo XIX, hacia 1850, 1860, se vieron tan influidos por las músicas europeas que comenzaron a ejecutarlas. Ejecutaban vals, mazurcas, polcas. Para mí es importante señalar el carácter, si se puede decir, sincrético de estas músicas. La cultura de los africanos estaban en un lugar social de marginalidad, ¿no? Entonces, cuando la sociedad dominante les imponía músicas de moda, los tipos utilizaban el sincretismo también para meter sus músicas. Por eso en esos tangos que eran habaneras, ellos introducen sus tambores, sus marimbas, sus masacallas, sus ritmos. Y para mí, esa manera de apropiarse del repertorio y transformarlo es lo que aporta a la gestación del tango. Del tango, del primer tango, ¿no? Después, cuando llegan los inmigrantes europeos, también aportan lo suyo. En las comparsas no solo se tocaba el tambor, sino también otros instrumentos de origen africanos que hoy han desaparecido. El instrumento que sobresalía allí era la marimba, porque era el que le daba la melodía tanto al tango como al candombe. En Buenos Aires se vive el mismo fenómeno y el intercambio con Montevideo era muy fluido. También existían comparsas de negros y comparsas de blancos, como esta, llamada Los Negros. El mismo fenómeno del candombe surgió en los dos lados y hubo bastante relación entre el candombe y el interés de ustedes, los orígenes del tango, ¿no es cierto? Y eso se ve en varios sentidos. Se ve en las composiciones de algunos compositores y músicos negros, afroargentinos y afrouruguayos. Se ve en la formación de alguna forma de música que se llama tango a mediados del siglo XIX. Promediando la década de 1860, se popularizó en Montevideo un tango llamado el Chicoba o el negro Chicoba, pero según referencias de quienes declararon haberlo conocido, habría sido en realidad un candombe. Chicoba quiere decir escobero en bozal, el dialecto de los negros africanos. En esos años, en todos los conventillos se bailaba, se aprendía a bailar tango, ¿no? La colectividad negra bailaba tango. El conventillo de las Muchas Puertas era muy famoso por las broncas que había ahí, ¿no? Y salió una comparsa, los esclavos de Ñanza, ¿no, verdad? Que ya a fines del siglo XIX tenían un número musical que era muy parecido al tango, ¿no, verdad? Tenía ciertos ritmos que eran parecidos a la habanera cubana. Las documentaciones bonaerenses también figuran estas comparsas que también ejecutan tangos, y en Montevideo también. Lo que sí que la diferencia en Montevideo fue una cuestión social, de una complejidad distinta que en la Argentina. En la Argentina tuvieron mayor éxito entre los descendientes africanos las sociedades de ayuda mutua y los clubes. Y en Montevideo las sociedades de ayuda mutua no funcionaron muy bien. Funcionó mucho más lo de la comparsa, lo del baile, cosas, particularidades que se dieron por... Es más, los diarios de afrodescendientes de Montevideo dicen reiteradas veces, ¿por qué no tomamos ejemplo de la sociedad de Argentina, que han logrado construir la sociedad de ayuda mutua tal y tal, y sin embargo nosotros nos pasamos bailando y
en el carnaval y bla, 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 etc. Mientras la población negra se iba perdiendo en Buenos Aires, el Montevideo se mantuvo con mayor fuerza y se refleja tanto en la popularidad como en la permanencia del candombe hasta nuestros días. ¿Qué pasó? Obviamente la participación en las guerras, que hizo mucho daño a las poblaciones negras y blancas también, tanto en la Argentina como en el Uruguay. No hubo más inmigración africana después de los años 1830, ya se había terminado el tráfico de esclavos. Mezcla, miscigenación, sin duda alguna, pero también en los dos países una tendencia de negar la existencia de la población negra y de crear una serie de incentivos para cualquier persona de color, especialmente siendo mixta, digamos, racialmente, de negar su ascendencia africana y intentar presentarse como una persona blanca, que obviamente fue el estatus preferido en ese periodo. Esos fenómenos, juntados con la llegada de millones de inmigrantes europeos a la Argentina y varios cientos de miles de inmigrantes europeos viniendo para el Uruguay, hizo que las poblaciones negras se disminuyeron muchísimo. Así que llegando al fin del siglo XIX, la población afroargentina casi había desaparecido. Desde luego que de esos remotos, lejanos orígenes, poco queda en el tango más evolucionado. En el tango hay una fuerte impronta italiana, pero no de cualquier lugar de Italia, sino de Nápoles, de los tanos mismos, y de las canzonetas, y el sentido de esas canzonetas, la guapería, porque guapo en Nápoles no es guapo en España, que es bonito, es guapo en el sentido nuestro, ¿no? Que es corajudo, es valiente, arrojado, ¿no? Los celos, el tema de la madre, la soledad en último término del individuo que hace que se refugie en su madre. Y bueno, no hay más que ver los apellidos que nutrieron la creación tanguera. Son casi todos apellidos de italianos del sur. Eso es muy fuerte. Y por eso es un fenómeno de las ciudades puerto e inmigratorias de esta parte. Buenos Aires en primer lugar, por su tamaño, ¿no? Pero también Montevideo, también Rosario, también La Plata. El tango tiene la profundidad de tener ya por su naturaleza una fusión de etnias musicales. Como digo yo siempre, tiene todo el Mediterráneo dentro. Otra contribución de singular importancia viene de la mano de los espectáculos zarzueleros que traen las compañías europeas, el tango andaluz, así como también los viajeros caribeños traen el ritmo afrocubano, la habanera. Los paisanos, con un punteado milonguero en la guitarra, cantaban en los fogones de la campaña. Es así que cuando el hombre del campo se acerca a la ciudad, trae consigo la payada. De ahí la afirmación de Vicente Rossi: el payador se fue esfumando en el milonguero. Por eso, la milonga es la payada pueblera. La propia palabra milonga suena a quimbundo, suena a término africano de Angola, y no sé si no lo es, como la palabra tango, y como un montón de palabras que se han incorporado en nuestro lenguaje y que no sabemos que tienen un origen africano, pero no africano de cualquier lugar, siempre quimbundo, que es una de las lenguas de Angola, una de las lenguas del tronco bantú. Y en la gestación del tango también va a colaborar una propuesta escénica que resultará luego fundadora del Teatro Nacional Rioplatense, el Circo Criollo. Y acá es importante decirlo, ya que hablamos de la parte folclórica, que también era común en los circos la presencia de payadores, Gabino Ezeiza,
Higinio Cazón, Juan de Nava, Arturo de Nava, que eran uruguayos, que se incorporaban al circo, y la gente también asistía para ver las payadas de contrapunto entre esos fenómenos que eran esos payadores, ¿no? A oír a Gabino Ezeiza cantar el heroico Paysandú, heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la tierra en que nací. Es decir, la gente iba también a escuchar payadores. Son los Podestá y es el circo criollo quienes presentan en Montevideo la primera milonga bailada en un escenario, La Estrella, dentro del drama gauchesco Juan Moreira. Porque el prostíbulo La Estrella era el prostíbulo donde se bailaba en Juan Moreira, donde a él lo matan por la espalda en ese prostíbulo. No me vengas con paradas, te digo que no te llevo el apunte y haré que alguno te unte con un salero y estilo. Esta expresión teatral criolla se nutre también con el sainete, que en los escenarios teatrales contaba siempre con la presencia de algún tango. Que venís a cantar Ave María, si yo no sé de religión, son muy mistondos tus cantos alma mía, acompañarlo al acordeón, tumba que tumba y retumba mi vida, mi corazón aquí dentro. Y siguen sumándose aportes. Los milongones montevideanos ponen también su ritmo bien marcado para nutrir al tango que se gestaba. Los hermanos Abel y Agustín Carlevaro cuentan que promediando la década de 1930, conocieron en Montevideo a un hombre de avanzada edad llamado Alberto Galotti y apodado Bachicha, intuitivo músico que interpretaba milongones con su guitarra. El propio Bachicha era el primero en aclarar: esto a mí me lo enseñaron los negros. En las últimas décadas del siglo XIX, luce en el Montevideo y con algunas diferencias también en Buenos Aires, unos sitios muy particulares conocidos como las academias. Rossi describe, por ejemplo, muy bien las academias, las famosas academias montevideanas, o sea, salones de bailes públicos, con su consabido anexo de bebidas, como él aclara, y con sus danzaderas pardas y blancas. Hace una observación muy interesante. Dice pardas y blancas, no negras, que no las hubo en la academia. Las academias, o sea, estos lugares donde se iba a bailar, precisamente, hoy podría ser asimilable al concepto de las milongas, existían a razón más o menos de una por barrio, según lo que él dice. Y tenían nombres, él menciona 2 o 3, dentro de los que más se han recordado, el Solís y Gloria era una de estas academias. Y la que menciona como de mayor importancia, que era la San Felipe, a la única que se le llamaba incluso como la academia. O sea, ya con eso alcanzaba para que se entendiera lo que era, ¿no? La San Felipe se encontraba en la zona del Bajo Montevideano. Sí, del Bajo hoy nosotros lo asociamos a la zona portuaria, ¿verdad? Es decir, de la calle, digamos, Cerrito para abajo. Y el Bajo del siglo XIX, que tuvo, es decir, el Bajo como tal, como barrio prostibulario, tuvo vigencia desde 1880 y poco hasta 1930, que se lo demolió. Pero estaba ubicado, digamos así, en grandes trazos, porque no existe como tal hoy día ni siquiera restos, algunos pero muy pocos, de ese barrio. Iba de la calle Reconquista hacia el mar. No olvidemos que la Rambla, la Rambla de la aduana, digamos, la Rambla Sur, no existía todavía. El Bajo se demuele, una de las razones es para habilitar la apertura y poder realizar la Rambla. Quiere decir que el Bajo iba de Reconquista hacia el mar y de Ituzaingó hacia Ciudadela, teniendo en cuenta que ahí, en Ciudadela, estaba el famoso mercado, el mercado central,
que fue demolido en los años 60, después se construyó el que existe actualmente. A partir de 1883-84, según las fuentes, se estableció el Bajo. La originalidad era que justamente se establecía un barrio cuyo objetivo era ubicar allí los prostíbulos. Era un barrio, tenía su vida de barrio, porque no había solamente prostíbulos, había otras cosas. Había almacenes, había bodegones, cafetines, academias de baile, las llamadas famosas academias de baile de fines del siglo XIX. Había carritos que se establecían, por ejemplo, en las esquinas en invierno para vender maní caliente a los que pululaban allí por sus calles, sandía, ¿verdad?, en los días de calor del verano. Es decir, que era un barrio que tenía lecherías, había, no olvidemos, también, lugares donde se tomaban las cervezas, se tomaba cerveza, famosos. Quiere decir que era un barrio que tenía su vida, lo que tenía una vida en general acompasada a un ritmo diferente al resto de la ciudad. Es decir, cuando Montevideo dormía, el Bajo revivía, vivía, eran las horas fundamentales de su devenir, digamos. Y a la inversa, cuando Montevideo, el resto de Montevideo, vivía y desarrollaba sus actividades cotidianas, el Bajo dormía. El único acercamiento que podemos tener a la Academia San Felipe es el de Vicente Rossi. Y lo describe como un galpón de madera con techo de zinc, asentado en paredes bajas, con un amplio salón, bancos colocados en los costados y una especie de tarima donde se ubicaba la orquesta de vientos y cuerdas, con 3 violines, con un arpa y algunos instrumentos de viento, el flautín, la flauta, algún bajo que él menciona, dirigidos todos por el criollo Lorenzo. Él lo define como analfabeto del pentagrama, pero que con gran maestría, con una sola mano y por medio de su armonio, dirigía ese conjunto orquestal. En la otra mano tenía una varilla con la cual golpeaba latas para darle mayor brillo y mayor fuerza a algunas interpretaciones, o incluso como preámbulo, llamando la atención y anunciando la interpretación de alguna pieza decididamente destacada. Dice Jorge Luis Borges, ahí acudían los orilleros de Buenos Aires a medirse con los montevideanos. Yo me imagino a esos, mis compadritos porteños, adelantándose por el Bajo montevideano con un resabio de mareo en la palidez, pero muy orondos, tiesos y duros, con una facha de insolentado recelo y amacándose al caminar como si ya estuvieran bailando. Y dice en un momento que los cuartos de las chinas, para conocer la composición social típica en las academias, es muy interesante esa apreciación, que los cuartos de las chinas y el suburbio de Avería, se volcaron en ellas técnicos y clientela. Y ahí las mujeres que iban a bailar la milonga y otros tipos de pasos y de música, como era también el paso doble y otras más, bueno, su especialidad era saber bailar. Otro elemento que menciona Rossi es lo que tiene que ver con la música, precisamente. Se habla en esas épocas de la milonga danzable, que era aquella transformación que se había operado con la milonga que el payador traía de campaña. Pero él aclara y dice, no solo la milonga danzable tallaba en las academias, también se utilizaban los ritmos, lo que califica los ritmos exóticos, o sea, lo que se bailaba en los salones, digamos, de otra clase social. Estos sitios eran obviamente de los suburbios.
Entonces él menciona el vals, la polka, el shotis, la mazurca, la habanera, todos los ritmos que provenían de los inmigrantes fundamentalmente, o de las propuestas teatrales de esa época, que eran precisamente zarzueleras. Pero aclara, todo sometido a una rigurosa técnica milonguera. Así que academias, bailongos, las famosas pensiones de artistas, donde se dice que anduvo Gardel en alguna de ellas. Las pensiones de artistas eran casas, eso ya era de otro nivel, ¿no? La pensión de artistas ya era de otro nivel, pero ahí también se bailaba, se hacían otras cosas, pero se bailaba. Y eran en general casas muy grandes, de muchas habitaciones, quiero decir, y entonces en los salones, ¿verdad?, de abajo, en general eran casas de 2 pisos, se realizaban bailes donde concurrían, donde había una concurrencia más seleccionada, digamos. A principios de siglo, algunas casas de baile bonaerenses tuvieron una fama sostenida durante varios años. Lo de Laura, por ejemplo, o lo de María la Vasca. En Montevideo, en la calle Florida entre San José y Soriano, estaba lo de Juana Ramírez, pensión en la que supo brillar en el piano Enrique Delfino, compositor que pasaría años después a la historia del tango como una de sus figuras fundamentales. La música reina ahora en los ambientes prostibularios. Las trabajadoras de los burdeles tenían dentro de sus tareas la actividad del baile con los asistentes al local. Pequeños grupos de músicos que con instrumentos fácilmente transportables animaban el lugar durante varias horas. Allí tenemos la presencia del violín, considerado como el primer instrumento de las agrupaciones de tango. Generalmente, complementaban el conjunto la flauta y la guitarra. También solía estar presente el arpa. Algunos de los títulos de aquellos años lucen un perfil que denota su vinculación con el lupanar. Dame la lata tiene que ver con el pago que la madama entregaba a sus pupilas. Qué polvo con tanto viento, la franela, la clavada, así como algunos tangos que modificaron su nombre original para poder entrar en sociedad, por ejemplo, Cara Sucia o La Cara de la Luna. La danza del tango sigue siendo una constante, considerada por el musicólogo Carlos Vega como el esfuerzo de creación más vigoroso y original de los últimos siglos. Perfila algunas figuras hoy legendarias como Casimiro Aín, el vasco Aín, de quien quedan apenas algún registro fotográfico, y el más famoso de todos, José Ovidio Bianquet, el Cachafaz. Se hizo famoso en la zona del Abasto y cuenta la leyenda que su fama de bailarín se la ganó en las pistas, en verdaderos duelos danzables frente al Pardo Santillán, bailarín local en la glorieta del Sueco Hansen, cuna de la danza del tango de Palermo de Buenos Aires, donde más de una vez terminaban las jornadas en trifulcas de cuchillos en manos de aquellos guapos de las melonas. No les he ordenado que toquen Reina de Saba. ¿Por qué cambian el tango? Porque yo he querido. ¿Y quién sos vos, malebote? Petaca travieso para lo que usted... Pero esa danza improvisada que poco a poco va conquistando a la sociedad estimula la creatividad y se van conformando las primeras figuras con nombres. El corte, el ocho, la quebrada, la corrida, la sentada y la media luna, entre tantas. En el comienzo del siglo XX,
se perfila esa etapa fundacional que hoy conocemos como la Guardia Vieja. Surge entonces para el tango un instrumento que va a posibilitar la presencia estable del músico en las casas de baile y diversión, el piano. En general se llamaba Guardia Vieja en la interpretación a aquellos conjuntos que interpretaban todavía teniendo en cuenta mucho los géneros informantes iniciales. Milonga criolla, que era anterior al tango, milonga criolla que en las provincias se cantaba y en la ciudad se baila, en las orillas no se canta. La habanera, que había salido de Cuba para España, en España le llaman tango americano para diferenciarlo del tango gaditano, del tango andaluz. Después vuelve de España para acá y hace furor en los salones. Y después el tango andaluz que vino por la vía de la zarzuela, pues la zarzuela vino toda en bloque y trajo tanguillos andaluces que, por ejemplo, se pueden ver en la obra de Villoldo, o cuando Villoldo canta un tango, o Alfredo Gobi, padre. O sea, mientras mantiene un poco influencia de los géneros antiguos, no está definido el género, ahí estamos hablando de una Guardia Vieja. En cuanto a interpretación, además, en 2x4 se hizo hasta el año 17, 18, justo en el momento que más o menos aparece la comparsita ahí, ¿no? Se hacía 2x4, después las orquestas ya empiezan a hacer un 4x4, 4x8, ¿no? Aunque se le sigue diciendo 2x4 por costumbre. A decir verdad, querido Alberto, mi hija tiene informes muy desagradables sobre tus correrías nocturnas por los bailongos y lugares de mala fama. Coronel, han de ser calumnias. ¿Calumnias? Cuando los han visto salir de una infecta casa de bailes de la calle Chile. ¿Calumnias? Cuando es notorio que hace unas noches Alberto Rosales, en un tugurio de la calle Rodríguez Peña, ganó el premio al mejor bailarín de tango. Tango. Alberto, tango. Tú bailando el tango. Esa danza inmoral que asquea a las personas decentes. ¡Qué vergüenza! Mamá, hay que estar con la época. El tango se pondrá de moda y quizá algún día lo bailará la sociedad. Basta. No quiero ir a mi casa semejantes despropósitos. Tengan en cuenta que el mundo cambia rápidamente. Estamos en 1906. Aunque estuviésemos en 1936, no consentiré jamás que un hijo mío, hombre bien nacido y a punto de terminar su carrera, frecuente lugares donde se bebe y se baila. Si yo no frecuento casi nunca esos sitios, papá, se lo juro. Los músicos de aquellos lejanos comienzos no contaban con un salario. La dedicatoria de un tema les permitía acceder a veces a una generosa propina. De allí que Ricardo Segovia, un rico hacendado de Entre Ríos, obsequiara 100 pesos a Rosendo Mendizábal, aquel motudo pianista, nieto de negros esclavos, por ser el destinatario de su célebre composición El Entrerriano, de 1897, considerado por muchos autores como el primer tango de la Guardia Vieja. En 1898, Ernesto Poncio, el pibe Ernesto, crea el tango Don Juan. El Choclo, emblemática pieza de Ángel Villoldo, aparece en Buenos Aires en 1903. En 1905, Villoldo aporta la letra para la célebre página del pianista uruguayo Enrique Saborido, La Morocha. Y el propio Saborido da a conocer en 1907 Felicia. En 1908 se encuentran otras dos páginas de renombre, La Catrera, de Arturo de Bassi, y 9 de julio, de José Luis Padula. En 1911, Luis Alberto Fernández compone una de las más afamadas páginas de la Guardia Vieja, El Pollo Ricardo. Este singular personaje de la bohemia montevideana, pianista sin escuela, dedica su composición a su amigo, el milonguero Ricardo Scandroglio, con quien compartía la rueda noctámbula en el clásico café La Giralda. Los primeros tiempos se vieron marcados por una ejecución mayoritariamente a la parrilla, sin partituras, solo con algún elemental acuerdo previo, aunque también se destacaron figuras con formación académica como el propio Rosendo Mendizábal, que paralelamente a su actividad de ejecutante y compositor, se desempeñaba como profesor de piano y solfeo, o el uruguayo Alberto Alonso,
pianista de buena formación técnica. Irrumpe ahora en el tango el bandoneón, un instrumento que había llegado con la inmigración alrededor de 1870 y que sin lugar a dudas pasará a ser el símbolo del tango. Su creador fue un alemán, Heinrich Band, y el gran fabricante será otro alemán, Alfred Arnold. Yo creo que ni su inventor, ni su genial fabricante, que fue Arnold, podían sospechar que el bandoneón iba a tener las dimensiones y la fuerza que tiene hoy, y eso es a partir del Río de la Plata. Pero el bandoneón, famoso hoy por el tango, es un instrumento creado para la música religiosa y clásica. Esto posibilita una rica ejecución. Podríamos decir que el bandoneón lo podemos comparar con un cuarteto de cuerdas. Tiene esas posibilidades. Es decir, va desde el do grave del violonchelo, el más grave, la cuerda más grave, al si sobreagudo del violín. Y esas voces se mueven en forma independiente, lográndose polifonías de tal magnitud que se pueden tocar todos los reyes del contrapunto sin que falte una nota. La Guardia Vieja dejó nombres memorables ligados al bandoneón. Eduardo Arolas, el tigre del bandoneón, misterio y leyenda. Ejecutante de oído en los comienzos, es el mayor creador de la historia del tango, con más de 100 obras tales como La Cachila, Rawson, Comilfó, Maipo, El Marne y Derecho Viejo. Fue un adelantado en el género. Combinó romanticismo y melancolía en una forma moderna de concebir el tango. Radicado en Montevideo, se refugió en el alcohol y la noche para olvidar un desengaño amoroso que le perturbó su existencia. La tuberculosis terminó con su atormentada vida en un hospital público de París, cuando apenas tenía 32 años. Otro bandoneonista, Vicente Greco, Garrote, fue el creador de la expresión orquesta típica para distinguir a los conjuntos de tango. Emplea esa denominación en las grabaciones de los años 1911 y 1912. También dejó piezas memorables como Rodríguez Peña, Ojos Negros y La Viruta, entre otras. Juan Maglio, el popular Pacho, es una de las figuras esenciales de la época fundacional de la Guardia Vieja. De tal popularidad que en las casas de venta de discos la gente pedía simplemente El Último Pacho, haciendo así referencia a la última grabación del celebrado bandoneonista. Dejó clásicos del género como Sábado Inglés, El Alero o Armenonville.
él fue fundamental, de toda esa década del 10 fue fundamental, porque Pacho no es la calidad de Arola, ni Greco. Tenían sus cosas, sí, pero Arola era un genial, porque Arola era el tipo... Y eso ya lo inventó Arolas, eso. Entonces ya Pacho lo siguió después siguió Greco, después siguió el otro, vino Fresedo con su ternura, ¿viste? Hacer cosas delicadas. Eso lo empezaba a hacer Fresedo ya por el 10, Los Ducas, que era la orquesta de Fresedo, porque hay un disco, hay un solo de bandoneón que se llama Los Ducas Fresedo, que grababan a 2 bandoneones. Los artistas y conjuntos de tango van llegando al disco y se suman poco a poco a los que ya venían realizando, incluso fuera de fronteras, Ángel Villoldo y los Reyes del Gramófono, el sanducero Alfredo Gobi, padre, y su esposa Flora Rodríguez. Para enamorar mujeres, puro hablarles pareceres, puro filo y nada más, puro filo nada más. Y al hacerle la encarada, le pilló de cuerpo entero, asegurando el puchero con el peso que dará. Específicamente un conjunto de tango que haya grabado, sería 1910, 11, conjunto Vicente Greco y enseguida el conjunto de Juan Maglio, que eran cuartetos generalmente, un bandoneón, guitarra, violín, corneta, es decir, eran conjuntos muy reducidos. Y ahora, antes de 1910 sí, se grababan tangos, pero eran bandas militares, bandas municipales, eran rondallas, eran solistas de repente, un solista de piano, un solista de guitarra, pero no específicamente conjuntos de tango. Inclusive estaba mal visto por la sociedad, y la marca a veces no quería desprestigiarse grabando un conjunto de tango de los Cafetines, ¿no? Las grabaciones acústicas que inicialmente se hicieron, antes que venía la grabación eléctrica, o sea la grabación por válvula, era simplemente por transmisión mecánica. Había una bocina grande o 2 o 3 bocinas sincronizadas, se transmitía a un troquel de cera, un disco de cera que se precalentaba a una temperatura determinada para que tuviera más flexibilidad cuando el diamante le hacía el surco, ¿no? Los artistas tenían que ponerse bastante cerca de la bocina. Había algunos registros, por ejemplo, de contrabajo que no salían prácticamente, otros, el piano salía aceptablemente, las cuerdas, y de ahí se sacaban los stampers o matrices que iban a las prensas. Matrices que tenían una duración limitada, pero que se podían hacer varios miles de impresiones. Así los conjuntos van sufriendo paulatinamente algunas transformaciones. Tanto la guitarra como la flauta o el clarinete conviven durante un tiempo con el piano y el bandoneón, pero poco a poco se van conformando las agrupaciones con bandoneón, piano y violín. Uno de los tantos ejemplos es el de Samuel Castriota en piano, Francisco Canaro en violín y Vicente Loduca en bandoneón. Muchas de las figuras históricas del tango tuvieron que buscarse una ocupación que les permitiera vivir. Ángel Villoldo fue cuarteador, tipógrafo, recero, clown de circo, entre otras cosas. Francisco Canaro fue pintor de brocha gorda y trabajó en una fábrica de latas de aceite, con una de las cuales fabricó su primer violín. Agustín Bardi, violinista y destacado compositor, trabajó en los ferrocarriles y establecimientos comerciales. Una tarea que significaba a los músicos un ingreso más o menos estable era el acompañamiento con el piano en los cines. Era la época del cine mudo. En Montevideo,
Los cines Ateneo, Esmeralda y Avenida contaron con la presencia del adolescente Alberto Alonso. Algunos cafés dejaron su nombre grabado en la historia tanguera, como por ejemplo en Buenos Aires, el Café La Paloma de Palermo y Au Bon Marché en la esquina de Florida y Soriano de Montevideo. El baile continúa avanzando. Los pasos y las figuras se enseñan a veces entre hombres y lucen desafiantes en la pista cuando una mujer está en disputa. El poeta Enrique Cadícamo, en sus memorias, dice que el mejor bailarín de entonces fue Bernardo Urdanz, el Mocho, un bailarín de barrio que, a diferencia del Cachafaz, pasó casi al anonimato porque no se fue a bailar al centro de la ciudad. Corresponden también a las épocas de la Guardia Vieja las primeras incursiones del tango fuera de fronteras. Bernabé Cimarra, argentino de nacimiento pero famoso en ambas márgenes del Plata, triunfa en París entre 1911 y 1913, vistiendo ropas de gaucho. Lo apodan el Rey del Tango. Trabajó mucho también como maestro de baile. Georges Goursat, destacado periodista francés, deja un claro testimonio del embrujo que ejercía el tango en París en los comienzos de la década de 1910, como lo muestran estas postales de la época. Mediante una marcha fulminante, se ha expandido por todo París, ha invadido los salones, los teatros, los bares, los cabarets, los grandes hoteles y los boliches. Se pregunta el periodista francés, ¿de dónde viene ese tango prestigioso? ¿Quiénes nos han inculcado el microbio de esta neurosis? Y plantea una respuesta terminante. El tango no es más que la danza profesional de los lupanares del Uruguay y de la Argentina. También en Estados Unidos, la danza del tango, con Rodolfo Valentino desde el cine mudo, deslumbra con su estampa de Latin Lover. En los comienzos de la segunda década se encuentran grabando en Estados Unidos el bandoneonista Osvaldo Fresedo, Enrique Delfino en piano y David Tito Rocatagliata en violín, integrantes de la Orquesta Típica Celet. ¿Qué orquesta? La pucha, cómo sonaba, y con músicos de allá, algunos de allá, que fue de acá, Delfino piano, Rocatagliata violín y Fresedo bandoneón, y después le agregaron allá un Herman Meyer, no sé cuánto, un bajista y un cello creo que puso, y sonaba muy bien esa orquesta. Allons, fais-moi danser. Mais je t'ai déjà dit que je ne sais pas danser le tango, bon Dieu. ¿Te has quedado serio? ¿Por eso? No, somos demasiado amigos. Estoy observando la maniobra de aquel gigoló que la va de argentino. Se está trabajando la vieja condesa. Eso es lo malo que ha traído el tango, ¿ves? Como lo argentino está de moda, no hay sinvergüenza de pelo empetronado en París que no diga que ha nacido en Buenos Aires. Pero mientras yo pueda no nos van a desacreditar. Míralo, ahí le invita a bailar. Pardon, monsieur. Voulez-vous danser, madame? Oh, avec plaisir, monsieur. Vous dansez le tango? Vous êtes argentin? Sim, senhora. Eu sou argentino, nascido na mesma Avenida Maio. Oh, como il parle bien l'argentin. E eu falo muito bem o argentino. E isso que eu saí da Argentina quando era pequenino. Vamos dançar? Avec plaisir. El tango ascendía socialmente y se filtraba en los salones. Ya se puede hablar de dos estilos, el orillero de los suburbios y el de salón, al que París le había dado el espaldarazo definitivo para su aceptación en sociedad.
En el futbolista José Leandro Andrade encontramos en Colombes 1924 un claro ejemplo de la unión entre las raíces negras y el triunfo de la danza del tango en París. José Leandro Andrade nació el 1 de octubre de 1901, nació con el siglo. Él nació en el conventillo Las Muchas Puertas, que estaba en Rivera y Obligado. Y bueno, y José Leandro aprende de muy chico a bailar tango y se destaca en las canchas de fútbol. Es seleccionado en el famoso Sudamericano en 1923, lo que le permite ir en 1924 a Colombes. Y en Colombes lo llaman la Maravilla Negra, Maravilla Noir, ¿no, verdad? Y no solo se destaca por sus actuaciones en la cancha de fútbol, ¿no? Sino que también en aquel París tan especial de los años 20, estamos en el país de los años locos, ¿no? Es el país que está viviendo la euforia, ¿no? Está viviendo la euforia de la posguerra, ¿no? Él se destaca en ese París también como gran bailarín de tango. En Montevideo encontramos a Eduardo Arolas animando los bailes del Parque Hotel en esta fotografía de 1919. El tango ya había hecho su entrada en sociedad imponiéndose, pese a algunas resistencias, como lo refleja una crónica del diario La Razón de 1914. En el suburbio nació, en el suburbio debe continuar. Si fuera una persona, la tildaríamos de entrometida. El tango viene a ser una especie de jovenzuelo ineducado, plebeyo, que se compró un traje nuevo en París y vino al Río de la Plata con ínfulas de gentleman. Pobrecito. Passo la vita contento perché tengo del marcante, la guadagnanza è poi piccola, ma seguimo sempre avanti. Passo la vita contento perché tengo del marcante, la guadagnanza è poi piccola, ma seguimo sempre avanti. Io sono tacchierro, reventador, e con postura cerco il signor. Io sono tacchierro marcante, vestito paritón, per falla con postura, non è specialità. Io sono tacchierro, remendador, e con postura cerco il signor. Io sono tacchierro marchante, vestito paritón, per falla con postura, non è specialità. Saladero, un lero, sono tacchierro de primera qualità. Saladero, un lero, sono tacchierro de primera qualità. Eccoli qua, tacchierro marchante, si compone il cazzone soltello tutto buono, salute cari amici.